La insuficiencia renal en México es un grave problema de salud pública debido a los altos costos de los tratamientos. Actualmente se estima que 9 millones de personas padecen esta enfermedad. Hoy es nuestro tema aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. La insuficiencia renal crónica consiste en la pérdida progresiva de las funciones del riñón y puede ser resultado de otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, en México, alrededor de 9 millones de personas padecen esta enfermedad, de las cuales 129,000 requieren de un tratamiento sustitutivo de la función de sus riñones, y más de 9,000 personas esperan un trasplante de riñón. Uno de los principales problemas de este padecimiento es que los altos costos de los tratamientos como la diálisis y la hemodiálisis impiden la atención médica oportuna y adecuada de los pacientes. Tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social se atienden 50,000 pacientes con daño renal terminal, de los cuales el 72% están tratados con diálisis. De acuerdo con algunos especialistas, las enfermedades renales evolucionan de manera silenciosa y cuando éstas se manifiestan, por lo general el daño es grave e irreversible. Ante esta situación, los doctores recomiendan llevar una alimentación balanceada, así como realizar actividad física para disminuir la probabilidad de padecer esta enfermedad. Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Los saludamos con mucho gusto y ya vieron el tema del día de hoy y cuando suceden estas cosas yo me pongo a temblar porque muchos de nosotros somos paranoicos, porque somos hipocondríacos y muchas veces no queremos hablar de los temas porque decimos, ay, no, a mí no me gusta ir al doctor, ¿qué tal que me dicen que tengo algo? Y eso es algo muy común, pero muy ignorante de nuestra parte, porque justamente el tratamiento y la prevención son importantísimos. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Juan Miguel Parra. Juan Miguel, muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias, buenas tardes. Corrijo mi nombre, soy el doctor Juan Parra. Mi hijo, que también Juan Manuel está por acá. Sí, exactamente. Sí. Por aquí está y en un momentito también estará con nosotros el doctor Juan Miguel Parra. Yo soy el doctor Juan Parra y bueno, estaremos hablando de este tema que es muy interesante, claro. Súper interesante. Con las compañeras de todos los viernes, Fabiola Guarneros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claudia Mollinedo. Bienvenidos a Punto y Coma, gracias por estar con nosotros, gracias doctor por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y cuando estaba yo hablando de mis paranoias y de mis angustias y todo, tú asentías. Nos ha pasado, ¿no? Muchas veces que, y es una tontería, lo acepto de mi parte, decir, no quiero saber nada, yo me siento bien. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nos sentimos muy mal, tal vez sea demasiado tarde. Pero ¿cuál es, digamos, para empezar, un adecuado tratamiento para nuestros riñones? Es decir, en nuestra vida cotidiana, prácticas saludables para los riñones. Bueno, es muy importante primero pensar que la enfermedad renal crónica específicamente se va a presentar secundaria a diversos factores que estaremos comentando a lo largo del programa. Si es una persona sana, normalmente no va a haber tanto riesgo en las personas sanas. Claro, si está consumiendo, por ejemplo, mucho refresco, no digo marcas, pero si está consumiendo mucho refresco, las personas que consumen alimentos ricos en chile, la piña es uno de las frutas que propician daño renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿La piña? Sí, la piña. Y curiosamente comento esto porque ¡amo la piña! Las y los pacientes que acuden a consulta continuamente vienen ya con el antecedente de haber ido con un naturista, con un curandero quizá, o que les recomendó la prima o el primo o la abuelita. Hijo, hija, hazte un jugo con mucha piña y ponle nopal y ponle choconostle. Bueno, pues este tipo de sustancias, en lugar de que favorezcan un estado de salud adecuado, van a ir propiciando alteraciones muy importantes. Por eso es muy importante conocer qué factores pudieran condicionar daño.
Y lo iremos comentando, por supuesto. Y también a es lo largo. importante, usted nos los mencionaba antes de iniciar el programa, comentarlo, aterrizar, bajar el balón, como decía Mariana, la información de la manera más simple y sencilla para que todos podamos entender qué es esta enfermedad, qué la causa, cuáles son los pronósticos, qué se debe hacer para prevenirla y qué cuando ya la tienes. Pero tenemos un programa completo para ello, por eso vamos a hacer un pequeño punto y coma. Regresamos con toda la información con el doctor Juan Parra. Volvemos. Bueno, tenemos que la insuficiencia renal, a palabras médicas, es el deterioro progresivo de la función renal. Pero ¿esto qué quiere decir, doctor? ¿Qué pasa con nuestros riñones? Lo que quiere decir es que las células que conforman la estructura del riñón se van deteriorando y llegan a morirse. Entonces, por eso se llama insuficiencia renal, porque al ir teniendo menor cantidad de células, ya no se tiene la capacidad de filtración. Eso propiamente quiere decir la insuficiencia renal Y como crónica. no se tiene la capacidad de filtración, entonces no se puede producir la suficiente orina, ¿verdad? Exactamente, y entonces empiezan a acumular sustancias de desecho, la urea específicamente proveniente del metabolismo de las proteínas y otro tipo de sustancias que también se acumulan. Entonces es muy importante por eso pensar que las personas normales pues tienen un riesgo realmente muy bajo, pero existen factores de riesgo. Específicamente la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 sobre todo en el adulto, es la principal causa de daño renal. Le sigue en frecuencia la hipertensión arterial sistémica y por supuesto existen otro tipo de factores que también van a condicionar daño renal y que debemos de conocer, que la población debe de saber que ese tipo de factores condicionan daño muy severo, como es también las infecciones persistentes. Esto es muy frecuente y quiero abundar un poquito en esto porque, por ejemplo, los hombres que tienen la próstata crecida y que están reteniendo continuamente la orina, tienen síndrome de retención urinario, pues ellos tienen mayor posibilidad de estar haciendo infecciones porque la orina se está quedando retenida. Pero las mujeres también cursan con este problema, sobre todo cuando tienen el antecedente de una vejiga caída. Entonces la vejiga caída hace precisamente que sirva como un reservorio y los gérmenes se acumulen. Y no para ahí el problema, porque dicen, bueno, pues se me infectó la vejiga, ya tomé algún antiséptico urinario, algún antibiótico que me mandó el doctor. No para ahí. El problema es que como es un reservorio que está sirviendo ahí como un estanque sucio donde no se está moviendo la orina, donde no hay un flujo adecuado, entonces los gérmenes se reproducen con mucha facilidad, pero no se quedan allí en la vejiga. Poco a poco van a subir a la vía urinaria y llegan hasta el riñón, condicionando pielonefritis, en el inicio pielonefritis aguda, que se va a convertir en pielonefritis crónica. Y esto es muy importante que lo sepan porque ese tipo de infecciones va a generar, al ser persistentes, daño permanente a las células renales. Doctor Juan Parra, usted tocó un tema importante, dijo, hay otros factores. Y sí es importante que los mencionemos, como preguntaban mis compañeras, porque antes de ir al corte hablamos de la piña, ¿no? Entonces, de repente, generalmente la población mexicana somos muy hipocondríacos. Entonces, Claro. por comer piña, ¿no? Entonces, ya dijo, diabetes, Diabetes número 1. Es Presión arterial. Presión arterial. Infecciones. Así es. ¿Qué Y otro? ahora vienen aspectos de tipo inmunológico, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Empiezan a ver también ahí las asociaciones de trastornos también de tipo genético. Entonces, todo esto va a requerir que el paciente se valore médicamente y que lleguemos a estudios especiales para poder determinar todos los factores que de alguna manera se estén asociando. Claro. Entonces, lo más importante es establecer la etiología, quiere decir el origen del problema renal, de la enfermedad renal, porque vamos a partir de ahí. Si no conocemos qué fue lo que condicionó el daño renal, Exacto. menos vamos a poder establecer un manejo adecuado. Entonces, establecer diagnósticos integrales, no nada más, quiero comentarles esto que es muy preciso, no nada más se daña el riñón,
Por ejemplo, en el caso de las pacientes o los pacientes que padecen diabetes, es una enfermedad sistémica. Y esto se los comento porque cuando acuden los pacientes a tratamiento por enfermedad renal crónica, llegan diciendo, es que traigo enfermo el riñón. Y entonces llegan buscando como un remedio casero, una capsulita mágica, una tabletita milagrosa que les cure el riñón de la noche a la mañana, sin saber que esto es provocado por una enfermedad multifactorial, sistémica. Entonces, donde van a estar dañados prácticamente todos los tejidos. Okay. Entonces, no hay que considerarlo como una enfermedad así muy específica del riñón. Sí va a haber algunos padecimientos, sobre todo de tipo inmunológico, donde se dañe de manera muy específica, muy precisa, exclusivamente el riñón. Pero desafortunadamente, la frecuencia de daño renal se da por múltiples causas. Por eso también el tratamiento tiene que ser diferente en cada uno de los pacientes. ¿Les parece, doctor, chicas? Sí, después podemos ir a ver cuáles son los síntomas, ¿no? Para ir identificando. Claro. Pero antes, quiero comentarles que todos quienes trabajamos en Grupo Imagen nos unimos a la pena que embarga nuestro compañero Juan Daniel Borraoeta Islas por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Petra Islas García. Descanse en paz. Cuando el riñón está muy dañado, se recurre a un trasplante. El problema es que no es tan sencillo el procedimiento. Primero, hay que encontrar un órgano compatible, además de que como cualquier proceso quirúrgico lleva sus riesgos y la cirugía es muy costosa. Tan solo en el primer trimestre de este año se han realizado 754 procedimientos de este tipo, 57% en clínicas de seguridad social, 25% en el sector público y 18% en el sector privado. También le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Miguel Parra, que está del otro lado del estudio, y también tendremos un testimonio de un paciente. Él es Fernando Daniel Calzada. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Así que no se vaya porque este programa está de verdad muy interesante. Y nos quedamos con los síntomas, doctor, antes de pasar a lo del trasplante. Claro, los síntomas van a depender mucho de las enfermedades asociadas que tenga el paciente. Entonces, por supuesto, un paciente que padezca diabetes, pues va a tener la sintomatología en relación al padecimiento diabético. Pero cuando ya hay daño renal crónico, las pacientes y los pacientes empiezan a manifestar náuseas, vómito, cansancio, debilidad y algo que notan con mucha frecuencia ellos mismos y los familiares es que hay palidez de la piel y de las mucosas. ¿Por qué? Porque cursan continuamente, frecuentemente, con síndrome anémico. Es una de las manifestaciones más importantes y además continuamente están haciendo hipertensión arterial sistémica de difícil control. Entonces los pacientes ya no saben con qué medicamento controlarlo, no acuden con un médico, con otro, les cambian fármacos y de todos modos la presión se mantiene elevada. Pero esto además, al mantenerse elevada, como mencionamos al inicio, es uno de los factores de riesgo. Entre más esté elevada la presión, mayor daño. Claro. Entonces, como vamos observando, son múltiples síntomas. En cada paciente van a ser diferentes. Desafortunadamente no es una regla específica de presentación de síntomas. A veces las náuseas en una persona son muy leves y quizá con los mismos niveles de creatinina, esas náuseas en otra persona sean elevadísimos, o sea, son síntomas muy severos, ¿sí? Igual el vómito. Hay personas que tienen 80 miligramos, por ejemplo, de creatinina, de urea, y ya tienen unas náuseas severísimas. Y hay personas que están cursando con urea de 300 miligramos y no tienen náuseas, no tienen vómito. Entonces, va a depender cómo está percibiendo cada paciente la sintomatología, qué tolerancia tienen a la enfermedad. ¿Sí? Pero lo que me llama mucho la atención es que son síntomas que no son
como digamos, tan escandalosos y exclusivos de esto. Yo le podría decir, pues es que ando muy estresada, no he dormido bien, comí unos tacos en la calle porque no me dio chance de llegar a la oficina y pues por eso tengo náuseas, vómito, estoy cansada y estoy hasta pálida porque seguro me intoxiqué con algo. ¿Me explico? Sí, exactamente. Mucha de la sintomatología que está presentando el paciente con daño renal crónico se confunde con síntomas generales. A veces, inclusive los pacientes cuando llegan dicen, es que no me siento mal porque no tengo dolor. Estamos esperando a tener dolor para pensar que estamos enfermos. No ocurre así en la enfermedad renal crónica. Prácticamente es asintomática. El médico debe de tener la capacidad de diagnóstico para poder sospechar qué está ocurriendo. Pero doctor, esto en la perdón que lo interrumpa, pero es que esto en la crónica, pero como decía Mariana, en la aguda sí hay muchos síntomas que uno pudiera pensar, bueno, me hicieron mal los tacos. Entonces sí, o sea, y síntomas como la fiebre, por ejemplo, el dolor abdominal, la palidez, la inflamación de los ojos y diversos síntomas más que sí uno podría confundir como que, cualquier otra cosa menos ser propenso a la insuficiencia renal. También, en dependencia de eso, quisiera preguntarle, o sea, ¿cuáles son los factores que pudieran influir para que una insuficiencia renal, aguda, pase a ser insuficiencia renal crónica? Bueno, son dos apartados totalmente diferentes. Insuficiencia renal aguda habla precisamente de un proceso agudo. Le voy a poner un ejemplo. Insuficiencia renal aguda se da, por ejemplo, en los pacientes que tuvieron un trauma y están presentando sangrado. Al haber pérdida de sangre, entran en choque hipovolémico, es decir, baja la presión, ya no hay circulación adecuada y eso produce daño al riñón. Eso se llama insuficiencia renal aguda. Okay. ¿Sí? Normalmente la insuficiencia renal aguda sí es reversible. Se cura, digamos. Sí, exactamente, con las medidas adecuadas, restablecer los volúmenes de sangre, por supuesto todas las medidas de acuerdo a lo que haya presentado el paciente, si fue por infecciones, un choque séptico, un choque hipovolémico, un choque cardiogénico, en fin, la patología que haya desencadenado el daño agudo, normalmente la vamos a poder revertir. Es totalmente diferente al daño renal crónico. Daño renal crónico ya habla de un proceso donde prácticamente no es reversible. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, las patologías que desencadenan la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica son diferentes. Pero ¿cuál es ese camino para transitar de la aguda a la crónica? A menos que en la insuficiencia renal aguda persista y estemos rebasando cierto límite de tiempo. Se considera proceso agudo antes de 30 días. Después de 30 días de padecer el padecimiento, se considera daño renal crónico. Y específicamente, para considerarlo así, se tienen que dejar pasar más de 3 meses. Más de 3 meses para pensar que la persona o el paciente sí ya está en insuficiencia renal crónica. Y cambiar de médico, ¿no? Porque si no lo sacó adelante en una cosa que se podía revertir, pues... Sí, por supuesto. Es definitivo. Establecer los diagnósticos a tiempo, los diagnósticos precisos, qué está ocurriendo con el paciente clínicamente y llevar a cabo los estudios de laboratorio y de gabinete que van a sustentar los diagnósticos, porque si no tenemos un diagnóstico específico, menos vamos a poder establecer un tipo de tratamiento. Vamos a ir al otro lado del estudio con Juan Miguel, con su hijo. Sí, claro. Que nos comente acerca de aspectos de epidemiología, cómo se va presentando la enfermedad también, ¿sí? Y por supuesto con el licenciado Fernando Daniel Calzada, que es el testimonio que viene con nosotros, para que nos platique cómo llegó con nosotros, a dónde había acudido y cómo se encuentra en este momento. Adelante, Juan Miguel. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Me encuentro con uno de nuestros pacientes, el licenciado Fernando Daniel, y me gustaría comentarles algo que considero que es muy importante cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, que es la clasificación de la enfermedad. Es muy común que la gente y los médicos que no son expertos en esta enfermedad clasifiquen a la insuficiencia renal
de acuerdo a un porcentaje de función renal. La insuficiencia renal crónica no se clasifica en relación a un porcentaje, sino se clasifica a lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces, esta tasa de filtración glomerular nos habla de cuánta sangre está pasando en el riñón cada minuto. Normalmente debe ser de 90 a 120 mililitros por minuto. Debe haber 90 mililitros de minuto pasan normalmente en un riñón sano. Entonces, cuando existe enfermedad renal crónica, lo que se va a alterar es esta tasa de filtración glomerular, y conforme vaya disminuyendo es como vamos a clasificar a la enfermedad en 5 estadios. Entonces, esto es muy importante porque la etapa terminal que se considera de enfermedad renal crónica es la etapa 5. En la etapa 5 se considera que, bueno, por protocolo debe de realizarse o diálisis peritoneal o hemodiálisis o un trasplante renal. Y bueno, más adelante también les vamos a comentar un poco acerca del trasplante renal. Y de todo, como habíamos ya comentado, no es tan sencillo realizar esto. Uno, por el costo. 2, puede haber un rechazo agudo o crónico. Y 3, también nos propicia infecciones e incluso aumenta el riesgo de cáncer. Doctor, Entonces, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si 9 millones de mexicanos la padecen en México, de 120 que somos, alrededor de 120, es tan costoso este tratamiento? Porque de verdad no se puede llevar un tratamiento con tan alto costo cuando hay tantos mexicanos que tienen esta enfermedad. Sí, bueno, uno de los principales problemas, para empezar, es que no contamos con los especialistas suficientes a nivel nacional. Aproximadamente hay como 5,000 o 6,000 nefrólogos en todo el país y como comentan, la incidencia y la tasa de incidencia, de prevalencia de la enfermedad renal crónica es muy alta. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de que los médicos se capaciten más en tratar estas enfermedades para evitar el progreso de la enfermedad y no permitir que llegue a etapas avanzadas y a estadio 5, donde por protocolo se debe establecer un procedimiento de terapia de sustitución renal, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis o en su efecto un trasplante renal. Oiga, doctor, por ejemplo, ahí es importante que Fernando Daniel nos platique cuál fue su proceso, es decir, cómo le diagnosticaron la insuficiencia renal, si le dieron el diagnóstico fue temprano o Daniel, tuviste que pasar por varias puertas hasta llegar a un buen tratamiento. Cuéntanos tu experiencia. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Daniel Calzada. Soy licenciado en Derecho, paciente del doctor Juan Parra. Mi proceso fue de que, pues, como era yo trabajador del Tribunal Superior de Justicia, tenía ISSSTE. Entonces fui al ISSSTE y en el ISSSTE me dijeron que la solución que yo tenía, me imagino por lo que dice el doctor Juan Miguel, que yo ya estaba en el estadio 5, porque me dijeron que yo ya estaba para la diálisis. Me dijeron que pues ya lo que tenía que hacer es prepararme para que me hicieran la diálisis. Entonces busqué otras alternativas y fui al Hospital General. En el Hospital General me dijeron que la misma consecuencia, que mi avance en mi enfermedad renal era muy avanzado y que yo ya lo que procedía era un trasplante de riñón, que buscara entre mis familiares a alguien que fuera compatible para que me donara su riñón y pues ahora sí que hacerme la operación. Entonces pues se imaginarán ustedes cómo estaba yo de ánimo. Pues estaba por los suelos. Sinceramente yo dije, no, pues ya hasta aquí llegué. Afortunadamente vino mi hermana de Estados Unidos, que fue la que me apoyó y me dijo que había que buscar otras alternativas. Acudimos con el doctor Juan Parra a su clínica en el Hospital Carimi.
en donde él me vio, me revisó y me dijo que pues la verdad mi mal estaba muy avanzado y lo que me decían los médicos pues era lo correcto, ¿no? Pero eso quedándose, digamos, en una etapa en la que los médicos yo creo que hasta ahí llegan, pero que él era un médico especialista y que él va más allá de lo que es la medicina común. Entonces me dijo que él tenía un tratamiento que, digamos, en 7 sesiones él me iba a decir si su tratamiento me iba a dar resultado o no me iba a dar resultado. Fernando, te voy a interrumpir para que justo nos pueda platicar el doctor cuál es la experiencia cuando recibe un paciente como tú en esta situación extrema y ya pensando, me imagino, en esta reflexión de qué me causó esto, hasta aquí llegó mi camino, este apoyo de tu hermana. Me imagino que también, no nada más en cuestiones físicas, sino emocionales, estabas muy abatido. ¿Cómo recibe usted, doctor, a este paciente y cómo lo saca adelante? Claro, el licenciado llegó en condiciones clínicas pues muy afectadas. Prácticamente todo su cuerpo estaba lleno de agua, ¿sí? Y como vimos en algunas de las fotografías, ¿sí? Sus piernas pues nos estaban reflejando. ¿Estas imágenes que estamos viendo son de él? Son de él. Ah, Él, ok. si vemos es cuando recién estaba llegando en el lado izquierdo, Hinchado. cómo estaba Wow. llegando, así estaban sus piernas, cómo fue progresando en la fotografía del centro y después de algunos meses de tratamiento, la recuperación que había tenido. Entonces llegó en condiciones muy afectadas. Efectivamente yo le dije que las posibilidades de recuperación eran muy bajas, pero bueno, teníamos que hacer todo lo posible por tratar de sacarlo adelante. En cada uno de los pacientes que yo atiendo, tengo que realizar los diagnósticos precisos que va a tener cada uno. No es una receta de cocina ni una regla absoluta lo que se hace con todos los pacientes. Entonces, estableciendo los diagnósticos específicos con el licenciado, iniciamos el manejo médico y quiero comentarles que él llegó orinando prácticamente lo que es un vasito, ustedes los conocen, esos vasitos con los que se toman las muestras de orina para llevarlas al laboratorio. Eso fue lo que había orinado en 24 horas. Por eso es que vemos esa cantidad de líquido retenida en todos sus tejidos. Cuando él inició ya el manejo médico con nosotros, desde el primer día empezó a elevar los volúmenes urinarios y empezamos a ver cómo disminuía el edema de la cara, del tórax, del abdomen y poco a poco, por supuesto, también de los miembros pélvicos. Él y su hermana empezaron a manifestarme, doctor, una vez que iniciamos tratamiento con usted y con el doctor Juan Miguel Parra, notamos la diferencia. Me siento mejor, empiezo a caminar mejor, tengo más fuerzas y efectivamente él, quiero comentarles que cuando llegó, entre 2 personas, su hermana y uno de los camilleros y también su hermano, el hermano del licenciado, lo ayudaban a subir las escaleras. ¿Por qué? Porque no aguantaba ni a levantar los pies para poder subir los escalones. Conforme fue avanzando, él ya subía y bajaba escaleras, se trasladaba y me empezó a mencionar, doctor, me siento totalmente diferente, estoy orinando más, con más fuerzas, pero también ya tengo menos náuseas, ya no tengo vómito, estoy comiendo mejor. Entonces, no nada más es evaluar al paciente desde el punto de vista de un laboratorio, que también tomamos estudios y fuimos viendo cómo la urea, la creatinina disminuían, ¿sí?, sus concentraciones. Y por supuesto tomamos otro tipo de parámetros que nos miden, como mencionó el doctor Juan Miguel Parra, ¿sí?, la tasa de filtración glomerular, y después de que la tasa estaba muy baja empezamos a ver cómo incrementaba. Esto nos estaba reflejando entonces el beneficio desde el punto de vista del laboratorio, pero clínicamente era una mejoría estupenda, fabulosa. Entonces él ya no llegó al trasplante. No llegó, él, como lo comentó el licenciado, él primero le habían ofrecido como tratamiento llevarlo a diálisis peritoneal o hemodiálisis, cualquiera de los dos procedimientos. Y le dejaban como último recurso también un trasplante.
Yo de inicio le comentaba que el trasplante trae consecuencias muy desastrosas, o sea... ¿Le parece si lo dejamos ahí en la incógnita para hacer claro, un punto y coma y sobre hablar esto, de esto, precisamente del trasplante? Pero a ver, usted que nos están viendo, ¿conoces las causas por las que se origina esta insuficiencia renal? Yo creo que no, ¿eh? La mayoría, el 80% dice que no, el 20% dice que sí. Participa, @punto y coma _TV. Regresamos. Bueno, yo quiero regresar con nuestro testigo del día de hoy, Fernando. Quiero preguntarle primero que nada, ¿cómo se siente usted después de todo el tratamiento que ha llevado a cabo? Bueno, yo llegué con el doctor Juan Parra hace 2 años, en diciembre cumplo 2 años y la verdad me he sentido pues mucho mejor. He vuelto a mis actividades. Yo era servidor público, como lo mencioné. Ahorita abrí un despacho, tengo mi despacho y en el cual estoy laborando y he vuelto realmente a mis actividades pues laborales. ¿Cómo vivió el proceso, Fernando? Es decir, ¿cuáles fueron los síntomas y cómo fueron evolucionando a lo largo de la enfermedad? Bueno, cuando yo llegué con el doctor ya no orinaba. Mis niveles de orina pues eran muy bajos, mis piernas, está mal que lo diga, pero se oye feo, pero era la verdad. Tenía piernas como de elefante, todo mi cuerpo creo que ya transpiraba orines porque mis hermanos me decían que olía. Afortunadamente pues ya estoy caminando, estoy haciendo mis actividades. Y pues ya creo hasta que sale en la tele, don Fernando, ya. Sí. Y afortunadamente, don Fernando, hay que decirlo, evitó el tema del trasplante, que es una maravilla. Claro, considero prudente comentar que los pacientes que inician manejo médico deben de continuar con tratamiento. No tan intensivo como al inicio que lo citamos diariamente. Y hábitos también. Exactamente. Mejorar Todos hábitos. los cuidados que se les van dando médicamente, las indicaciones que se les van dando médicamente, pero deben de continuar en tratamiento. Si el paciente abandona tratamiento, seguramente va a recaer y ya no podamos hacer nada con ellos y entonces sí, seguramente se vayan al procedimiento de sustitución renal. Por eso es muy importante que los pacientes se apeguen al tratamiento. Y ya que se trata de una enfermedad que no es curable, es una enfermedad crónica, pero que sí se puede controlar. Eso es muy importante tenerlo en mente. Sí, y decía el doctor que el asunto del trasplante, digamos que se tiene que hacer todo lo posible para no llegar al trasplante, no porque esté en desacuerdo, sino porque no necesariamente esa es la solución. Y Juan Miguel nos puede platicar un poco más acerca de pros y contras de los trasplantes. Juan Miguel. Sí, bueno, como comentamos, el problema es que mientras no se tenga una solución del problema base que ocasiona la enfermedad renal crónica, aunque trasplantemos un riñón, va a seguir este factor ocasionándole daño al riñón nuevo o al riñón trasplantado. Entonces, por ejemplo, en un paciente que se le produjo insuficiencia renal por diabetes mellitus, aunque le pongamos un trasplante, ese nuevo trasplante va a volver a ser dañado por la diabetes. Entonces, esa es una desventaja, que el trasplante se va a volver a dañar. Otra cosa que está en desventaja es que generalmente a quien se le pide que done el riñón es a un familiar. Entonces, ese familiar, al nada más tener un riñón, también va a estar con un mayor riesgo de posteriormente desarrollar enfermedad renal crónica. Y si es que la desarrolla, ya únicamente va a tener un riñón para defenderse. Entonces, esa es otra desventaja. Como comentaba también, para que un trasplante renal no sea rechazado, se utilizan fármacos que inmunodeprimen al paciente, entonces lo hace más propenso a infecciones y a padecer cáncer, porque las células de defensa que nos protegen contra células tumorales van a estar deprimidas. Entonces esas son las principales desventajas de un trasplante renal, además del costo. Claro. ¿Y los pros?
Pero también quiero comentarles que, como lo comenta el doctor Juan Miguel Parra, además los medicamentos que van a disminuir o hacer que se supriman las defensas para evitar el rechazo, también desafortunadamente producen daño al riñón trasplantado. Entonces no está libre del daño medicamentoso. Por ejemplo, con frecuencia llegan los pacientes trasplantados que les indican ciclofosfamida para inmunosuprimirlos. Entonces, la ciclofosfamida es altamente tóxica para los riñones, aunque sean riñones sanos. Y si es trasplantado, pues lo va a volver a dañar. Dice que le han llegado pacientes con hasta 2 o 3 trasplantes, ¿no? Sí, por supuesto, es muy frecuente. Ya fueron trasplantados una vez, por segunda ocasión, y vuelven a entrar en insuficiencia renal crónica, y es cuando buscan otro tipo de opciones y han llegado con nosotros. Entonces tienen el antecedente de hasta 4 riñones trasplantados, y que están, por supuesto, con falla renal, los 6 riñones, porque son los 2 que de origen más los 4 trasplantados. Doctor, y que de todos ellos no sirve ninguno. ¿Y no existe ninguna manera de evitar que se propague esta infección para evitar justamente la cantidad de trasplantes que puede? 4 comentan. Sí, no es tanto una infección, son todos los factores de riesgo que están condicionándolo. Como comentábamos al principio, la diabetes mellitus es la principal causa de daño renal. Desafortunadamente, a las pacientes y los pacientes que padecen diabetes mellitus, prácticamente les indican medicamentos para controlar el azúcar y dieta. Eso no es suficiente para poder hacer el manejo integral del paciente con diabetes. Se requieren entonces de médicos altamente entrenados, ¿sí?, con conocimientos precisos acerca de diabetes. Porque si nos basamos a la dieta y a medicamentos normoglucémicos, seguramente los pacientes van a progresar y hacer daño no nada más del riñón. 3 órganos se dañan con la diabetes. Voy a aprovechar para ampliar un poquito esta información. El ojo, el corazón y el riñón. Entonces, por eso se cursa con retinopatía diabética con muchísima frecuencia, con trastornos cardiológicos, y el paciente tiene mayor riesgo de infartos, y por supuesto con enfermedad renal crónica secundaria a diabetes, y como comentamos también a muchísimas otras causas. Le voy a hacer una propuesta, doctor. Claro. Ya nos asustó. Entonces, no se trata de eso, se trata de conocer. Hacer conciencia, porque a ver, estamos hablando de cuando ya está un paciente enfermo o con algún síntoma. ¿Por qué no, si habemos algunos, bueno, espero que nosotros estemos relativamente bien, qué sí hacer para tener una buena salud en los riñones? Con eso nos vamos y regresamos con estas conclusiones para que, si tenemos la fortuna de estar saludables o semisaludables, podamos seguir con eso y nos aconseje un profesional. Corte, regresamos. Pues ya para concluir, doctor, díganos por favor qué sí podemos hacer, siempre la parte positiva, para la prevención. Es muy importante que todas las personas, aun cuando nos sintamos sanos, acudamos con regularidad al médico para que se haga una revisión clínica, y por supuesto cuando sabemos que ya tenemos una enfermedad, diabetes, hipertensión, lupus, cualquier artritis reumatoide, acudir con un verdadero experto, con un médico que sí sepa sobre las patologías y que pueda establecer diagnósticos integrales, porque si no ocurre que nos mandan con un especialista, con otro, y de todos a veces no se hace uno. Entonces es muy importante establecer los diagnósticos integrales para que, de acuerdo a eso, podamos establecer el consejo médico y el tratamiento específico. Así es. Fernando, Daniel, rápidamente, ¿tú qué recomendarías a la gente que nos está viendo desde tu caso? ¿Qué hacer? Bueno, lo único que yo le quiero decir a la gente es de que estoy muy agradecido con Dios y por haberme puesto en el camino al doctor Juan Parra, y darle gracias a Dios y a mis hermanos y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque mi salud ha evolucionado bastante bien, y que nos cuidemos, pues realmente esa es la solución, porque yo creo que los malos hábitos son los que hacen a que
a que nos causen las enfermedades. Pues, Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Juan Miguel Parra. Gracias. Doctor. No esperarnos a que ya tengamos un cuadro grave, sino estar conscientes de que la salud está en nuestras manos. Claro. La comida mexicana tiene mucho picante, tiene muchos jugos de piña, sal. No se dejen guiar también por charlatanes también, ¿no? Eso la es hierbera, fundamental. el marchante, no sé qué. Claro, les puedo comentar que prácticamente el 100% de los pacientes que acuden con nosotros ya fueron con el naturista, con el homeópata, con el curandero, con el sobador, ya les dieron como tratamiento los gorgojos chinos, ¿no? Sí. Agüitas, quién sabe de qué, y todo esto va generando mayor daño. Entonces, evitar ese tipo de manejos, ¿sí? Porque desafortunadamente buscamos la curación mágica, no existe eso. Hay que buscar al experto. Juan Parra, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todo el auditorio. Claudia, Gracias. Fabi, soy Mariana H. Hasta la próxima semana. Me voy a la FIL de Guadalajara. Ahí nos vemos. Ustedes sí regresen el lunes. Sí, nosotros aquí el lunes.